En esta historia nos situamos en un mundo desierto, donde nuestro protagonista no puede creer que esté en esta situación, mientras es perseguido por zombies, hace un movimiento brusco con el cual a duras penas logra evitarlo. Tras esto lo maldice y no esperaba que lo emboscara, aún así continúa corriendo y no puede creer que haya llegado a este mundo donde ya está a punto de morir, pero mirando a la distancia se percata de sobrevivientes, por lo que emocionado comprende que en ese lugar hay un asentamiento. Con esto sabido trata de ir, pero por desgracia termina tropezando y cayendo dramáticamente. Tras esto maldice y un zombie abriendo la boca asusta a nuestro prota, quien empieza a confesar y a jurar que nunca más escogerá un isekai al azar. Pero de pronto sacan un arma y mientras hace disparos contra el zombie, vemos que al siguiente instante logran salvar a nuestro protagonista. Este aterrado no comprende qué pasa, pero la otra parte, recargando la munición, dispone a terminar con los demás zombies. Con esto hecho, nuestro prota se alegra y la otra parte, dirigiéndose a él, pregunta si no planea separarse de esa cosa. Nuestro prota queda aturdido por un momento, pero tras ver el cadáver rápidamente lo aparta. Hecho esto, trata de agradecer su ayuda, pero la otra, apuntándolo, pide que no se mueva. Nuestro prota obedece y se presenta como Chen Yang. La otra, por otra parte, pregunta del por qué apareció tan repentinamente. Nuestro prota trata de contar que solo caminaba y que de la nada se perdió. Pero la otra, sin creerle, le recuerda haberle escuchado que mencionó que viajó a otro mundo. Nuestro prota la escucha, pero sabe que si le dice eso pensará que es un loco. Tras ver esto, la muchacha comprende que no planea hablar. Pero de repente siente un aroma delicioso. Tras sentir esto, pregunta por lo que lleva en su bolso. Nuestro prota saca un producto y pregunta si habla de esto. Así cuenta que es comida, que cuando quería probarlo de repente fue atacado por esos zombies, mientras cuenta una historia creíble. La muchacha no puede creer que a eso lo llame comida. Para rematar, nuestro prota pregunta si quiere probarla. La muchacha se lo piensa y viendo el color extraño se pregunta si será veneno. Aún así, sintiendo su aroma picante, decide confiar ya que no comió durante días. Tras tomarlo, menciona que lo probará y luego pensará, mientras dispone a darle un bocado. Al siguiente instante se lleva una sorpresa, ya que la combinación de harina y aceite es fabuloso. Esta reacción agrada a nuestro prota, ya que sabía que eso no lo fallaría. Nos cuenta que antes era un simple empleado ordinario, que hace unos días fue despedido perdiendo su única fuente de trabajo, que tras eso no sabía qué hacer, hasta que encontró por accidente un anillo extraño entre sus cosas, que una vez se lo probó repentinamente fue teletransportado a otro lugar, el cual era un mundo desconocido. Mientras observa a una rata enorme, no puede creer que esto sea un cadáver humano. En eso el monstruo empieza a rugir y mientras nuestro prota ruega para que lo devuelvan a casa, vemos que al siguiente instante el anillo lo teletransporta y lo vuelve a su mundo original. Tras esto empieza a revisar y comprende que este anillo le permite viajar entre mundos. En eso tiene un pensamiento profundo y según sus recuerdos de niño, esto es como los cómics animados que vio. Pensando cuenta que podría ganar dinero intercambiando cosas, cuenta que siempre cuando le dé un buen uso, podría llegar a la cima y tener una vida de lujo. Así, volviendo a la actualidad, la muchacha se lamenta de haberlo terminado, así se disculpa por habérselo acabado. Para sorpresa, nuestro prota no se enfada y más al contrario le cuenta que pertenece a una organización, que a ellos no les faltan comida por lo que vino para intercambiar suministros. Esto sorprende a la muchacha y tras pensarlo pide que coopere con ella. Cuenta que conoce el lugar por lo que puede pedirle lo que sea a cambio de comida. Nuestro prota se interesa pero le dice no saber nada de ella. La muchacha comprende y le revela llamarse Lilu. Nuestro prota comprende y mientras hace varias preguntas para saber más de ella, no puede creer que ella solo tenga 19 años, que de paso esté tan alimentada en este tiempo. Tras pensarlo por un momento, decide contratarla con un precio de 15 paquetes de tiras picantes. Esto fascina a la muchacha, quien agradece por confiar en ella. Aún así, nuestro prota pregunta si nunca pensó en matarlo y robarle su comida. La muchacha le dice que no, ya que sabe que si lo mata no podrá comer de aquí a más adelante. Dicho esto, pide que la acompañe al campamento. Poco después, tras llegar al campamento, cuenta que este es el distrito de las ratas grises. Nuestro prota observa y ve que esto es peor que un barrio rojo. Aún así sabe que debe fingir para obtener algo de valor. Tras esto solo decide acompañarla y mientras caminan vemos como todos se fijan en nuestro prota. Tras esto la muchacha pide que no se preocupe, ya que sabe que todos solo están nerviosos al ver a un forastero. Poco después, tras llegar a la casa de la muchacha, nuestro prota sonríe y se pregunta por el interior del lugar. Para su suerte este se lleva una decepción y confundido se pregunta si en serio vive en este lugar. Poco después, mientras toma asiento, la muchacha pide que no se deje engañar por el lugar, ya que sabe que este campamento, aunque es pequeño, es bastante seguro. Tras esto pide que le diga lo que quiere a cambio de comida, que si tiene la oportunidad de conseguirlo se lo traerá. Nuestro prota comprende y le dice querer algo de oro y plata. La muchacha escucha esto y pregunta del por qué quiere basura. Este término sorprende a nuestro prota, ya que recuerda que esta basura en su mundo cuesta mucho dinero.
Tras esto la muchacha cuenta que anteriormente eran valiosos, pero que en estos tiempos no sirven de nada ya que no sirven para comer. Nuestro prota comprende pero le dice que aún así los quiere. Dicho esto empieza a abrir su bolsa y mientras muestra los productos del interior. La muchacha se emociona y no puede creer que haya tanta comida. Tras esto le dice que si cumple su misión le dará un 10% más de comisión. La muchacha piensa en esta cantidad, pero sin comprender pregunta si en serio quiere cambiar esto por aquellas piedras inútiles. Nuestro prota le dice que sí, por lo que espera confiar hasta que regrese con su encargo. La otra comprende y promete no fallarle. Tras esto toma su arma y retirándose pide que espere por unos momentos. Tras escucharla nuestro prota revela que esta bolsa le costó sus últimos billetes, que esto definitivamente debe funcionar. Poco después mientras espera, no puede creer que no haya internet ni videojuegos. Pero de pronto observa el periódico y tras leer los titulares de este mundo, comprende que está en el año 2235. También se entera que ocurrió un gran cataclismo por las bombas nucleares, que esto contrajo una contaminación genética y creó a la plaga de zombies, una hora después tras enterarse de que está a 200 años en el futuro. Comprende que este cataclismo fue obra de una guerra nuclear, que tras la batalla decenas de miles de bombas aniquilaron a la población, que tras esto alteraron el ecosistema hasta crear lo que es ahora, mientras comprende que esto no es otro mundo sino que más bien el futuro. Repentinamente abren las puertas y la muchacha saludando cuenta haber vuelto. Tras esto deja caer el bolso y contando que ya no hay más en el campamento, menciona que nadie se molestó en guardarlas. Tras esto nuestro prota dispone a revisar y tras abrirlo se lleva una gran sorpresa. Fascinado no puede creer que sean tan brillantes. Mientras empieza a adularlo de muchas maneras, la muchacha lo interrumpe y le cuenta que se tomó la libertad de conseguirle algo más. Dicho esto le muestra un fortalecimiento de nivel 1, mientras le cuenta que no tiene riesgos el inyectárselo. Vemos que este era un suero de fortalecimiento de nivel 1, con esto dicho, menciona que claramente él es un tipo común y no un mejorado, le dice que con esto ya no tendrá problemas para encargarse de algunos zombies, mientras pide que lo acepte, le dice que su suerte no siempre lo protegerá. Nuestro prota disimula entender por lo que agradece por el regalo, tras esto guarda las hermosas piedras comentando que con su transacción completada ya es momento de retirarse. Dicho esto le dice que volverá a la mañana siguiente y le pagará lo acordado. Tras esto se despide y la muchacha observándolo, comprende que él es una persona misteriosa, aún así sabe que no es una mala persona por lo que confiará. Tras esto da un bocado y mientras siente el sabor, menciona que siempre y cuando le dé comida no le importará lo demás. Al mismo tiempo nuestro prota inspecciona el lugar y tras ver que no hay nadie cerca, rápidamente decide volver al mundo moderno. Tras esto es teletransportado y rápidamente dispone a haberlo ganado. Tras esto no puede creer que en verdad el oro haya venido con él, pensando cuenta que una vez lo cambie definitivamente será un millonario. Mientras se imagina estar en la cima de la industria, sabe que no debe apresurarse y cambiarlo poco a poco para no levantar sospechas, ya que después de todo no podrá explicar de dónde los consiguió. Con esto en mente observa el suero de fortalecimiento y tras tomarlo se pregunta si debería de usarlo, mientras recuerda las palabras de la nueva amiga, comprende que si quiere sobrevivir en ese mundo debe fortalecerse, pero confundido se pregunta del cómo debería de usarlo, así decide no pensarlo y solo actuar. Tras esto se inyecta el suero y tras completarlo se pregunta qué pasará. Segundos después menciona no sentir nada fuera de lo normal, pero de pronto su corazón empieza a latir y sintiendo el dolor extremo. Empieza a maldecir y a no creer que duela tanto, mientras soporta el extremo dolor. Cuenta que pareciera que sus músculos se desgarraran. Mientras no puede creer que vaya sufriendo por esto, vemos cómo su ropa poco a poco es destruida por el nuevo físico. Poco después tras terminar, este se levanta a duras penas y confundido se pregunta si ya terminó, mientras se observa en el espejo no puede creer que este sea su cuerpo. Emocionado cuenta que pareciera ser el mismísimo Arnold. Mientras habla de que la tecnología futura es brutal, recuerda que Lilu le dijo que este suero era el nivel más bajo, que si obtuviera un superior podría ser el mismísimo One Punch Man. En ese instante lo empiezan a llamar y mientras pide que le abra la puerta, vemos que al siguiente instante ingresa una compañera de piso, la cual es una actriz llamada Chuya, mientras se disculpa por molestarlo. Nuestro prota pide que no se preocupe ya que para eso están los compañeros, pero para sorpresa la muchacha tras observar su cuerpo queda encantada. Mientras empieza a fantasear en sus pensamientos, nuestro prota la molesta preguntando si está bien, por otra parte la otra lo toquetea y no esperaba que tuviera un cuerpazo, mientras pregunta si acaso quería consolarla por no haber pasado el casting. Nuestro prota se avergüenza por esto y rápidamente sale corriendo ya que se le olvidó ponerse la ropa, tras esto maldice ya que sabe que ahora pensará que es un pervertido. Aún así decide dejar de pensarlo ya que lo primero es vender lingotes de oro. Más tarde mientras camina por la ciudad, cuenta que siente que no lleva peso en los hombros, que también siente que tiene una mirada fija, así mientras observa un lugar de intercambio.
No puede creer que incluso pueda leer las letras a tal distancia. En eso centra sus oídos y escucha una conversación a lo lejos. Sorprendido, no puede creer que su audición también haya mejorado, mientras comprende que todo esto es obra del suero de fortalecimiento. Cuenta que la tecnología del futuro los lleva a años luz, que su valor merece ser explorado y explotado. Poco después menciona que las grandes joyerías sospecharían de su oro sin ubicación de procedencia, que por esto primero lo probará en una pequeña tienda, mientras la encargada le da la bienvenida. Nuestro prota pide que llame al dueño para hacer un negocio, la otra se disculpa y le dice que ella lo atenderá. Nuestro protagonista comprende, pero le cuenta que este intercambio le quedará grande. Tras esto la otra se sorprende ya que es mucho oro. Tras esto decide no continuar y mejor llevarlo ante el jefe. Poco después, tras llegar a la sala de juntas, el dueño se presenta y pregunta por el joven noble. Mientras nuestro protagonista se presenta, el otro se alegra y pide que tome asiento para comenzar. Tras esto Chen Yang saca sus lingotes de oro. El jefe, tras ver esto, pregunta si quiere venderlos. Nuestro prota afirma y el otro, comprendiendo, menciona que primero verificará su pureza. Pregunta si le parece bien. Nuestro prota le da su consentimiento y pensando sabe que esto es auténtico ya que en el otro mundo no tiene valor. Tras esto el dueño verifica su calidad y tras ver que es un oro puro de 24 quilates, le dice que puede ofrecerle 400 por cada gramo. Esta noticia sorprende a nuestro prota, quien haciendo cálculos de los lingotes comprende que podría obtener por cada uno 1.200.000, emocionado no puede creer tal cantidad. Tras esto el dueño le dice que le dará esa cantidad siempre y cuando tenga la factura de su prominencia. Nuestro prota le revela no tenerlo, pero confiesa que es un oro limpio sin ningún problema. El otro, tras escucharlo, sonríe y aprovechando el momento le confiesa que obtener tal cantidad le sería un riesgo. Nuestro prota ve sus intenciones, por lo que seriamente le dice que no caerá en su juego. Dicho esto, pide que le diga cuánto le ofrecerá, que si le parece justo cerrarán el trato, pero que si no simplemente se marchará y quedarán como amigos. Tras esto el otro le dice que se arriesgará, por lo que le comprará el gramo a 280 por un total de 840.000. Nuestro prota acepta, por lo que al siguiente instante recibe la transferencia. Con esto hecho saca los demás lingotes y tras terminar el intercambio, el dueño pide que vuelva siempre que tenga más mercancía. Con esto solucionado, Chen Yang no puede creer que haya obtenido tanto. Recordando los demás lingotes comprende que si los vende todos, posiblemente sea tan rico al igual que el mismísimo Mr. Bast. Poco después en su residencia, vemos a otra compañera de piso, quien es una oficinista llamada Zhou Dandan. Mientras toma su teléfono, rápidamente dispone a salir. Nuestro prota la detiene y pregunta por la prisa. Suya deduce que seguramente su jefe la llamó para hacer horas extras. Nuestro prota se lamenta y confiesa que quería invitarlas a cenar. Dandan se lamenta por lo que pide a la amiga que tome su porción también. También pide a nuestro prota que no intente nada con ella mientras no está. Dicho esto se despide y espera que se diviertan. Al mismo tiempo la amiga pregunta por el lugar a donde irán. Nuestro prota le confiesa que irán al Hotel Imperial. La amiga escucha y recuerda que ese sitio es el hotel de 5 estrellas. Pregunta si en serio irán a ese lugar. Nuestro prota afirma, por lo que pide que se prepare para verse esta noche. Poco después, ya en su habitación, saca algunos lingotes comentando que debe aprovechar el tiempo para intercambiarlos. Momentos después, mientras hace las transacciones con distintos puntos de joyerías, suelta una sonrisa al observar que obtuvo 4 millones. Poco después recibe una llamada. Tras reconocer que es su amigo, pregunta qué pasa y del por qué lo llama tan repentinamente. El otro saluda y pregunta del por qué no le dijo que se quedó sin trabajo. Le dice que puede prestarle dinero para que pueda pagar la renta de su casa. Nuestro prota se conmueve por sus palabras, pero le dice que no tiene problemas y que el dinero le sobra. Aún así pregunta quién le contó que fue despedido. El amigo se queda sin saber qué responder, pero sin ocultarlo confiesa que se lo contó su exnovia, que lo buscó para ayudarlo ya que tenía pena de encontrarlo. Nuestro prota escucha y recuerda a su exnovia Feng Jia. Tras esto el amigo le cuenta que su exnovia aún se preocupa por él, pregunta del por qué terminaron. Nuestro prota le cuenta que su madre le exigía una casa en la capital, mientras le dice que él no tenía el fondo para comprarlo. El amigo enfurece y se convence más de que debe ser un soltero. Por otra parte, nuestro prota pregunta del cómo se enteró que fue despedido si no hablaba con ella desde que terminaron. El amigo cuenta que Jiang Hinglon se lo contó, ya que si no recuerda ese siempre estuvo interesado en su exnovia. Así mientras le cuenta que él fue el causante de su despedida, Chen Yang enfurece y no esperaba que él estuviera detrás de esto. Con esto sabido el amigo pide que se calme y no haga ninguna tontería. Nuestro prota lo calma y le revela que él no es ese tipo de persona. Estas palabras alivian al amigo, quien decide colgar. Así tras despedirse del amigo, no puede creer que ese niño rico haya hecho su movimiento.
Aún así decide calmarse ya que se va haciendo tarde para su cena, mientras corre a toda velocidad para llegar a la hora. Vemos que pasan unas horas y va esperando en la entrada del hotel. Tras esto empieza a buscar a la amiga ya que recuerda que le dijo que estaba a punto de llegar, pero de pronto llega un coche y mientras de esta baja la amiga suya, esta pide perdón por haberlo hecho esperar. Vemos que su presencia maravilla a los internautas, quienes se preguntan si es una celebridad. Mientras la amiga lo molesta por su reacción, nuestro prota no puede creer que no haya visto lo hermosa que era. La otra lo calma y le dice que debía vestirse elegante para esta situación. Dicho esto lo sujeta pidiendo ingresar de inmediato, pero al verlo nervioso pide que no se preocupe ya que esto solo es etiqueta social. Poco después, mientras revisan el menú, Suya toma la carta y tras ver todos los precios no puede creer que todos sean carísimos. En eso nuestro prota ordena y mientras hace el pedido, la amiga pregunta si en serio podrá pagar esos cangrejos. Nuestro prota la calma y le cuenta que tiene dinero de sobra. La amiga no le cree, ya que recuerda que estos días iba comiendo fideos para no malgastar. Tras escucharla, nuestro prota inventa una historia, comentando que tras la demolición de su antigua casa, obtuvo una gran compensación. Esto alegra a la amiga, quien le dice que en ese caso no se contendrá. Poco después, mientras se retiran del hotel, Chen Yang pregunta si quiere ir a otro lugar. La amiga lo rechaza confesando que ya está llena, pero de pronto son interrumpidos y mientras nuestro prota lo reconoce como el niño mimado, no puede creer que lo haya encontrado en este hotel. El otro se molesta y mientras habla de que es superior y puede estar en este lugar, Chen Yang pregunta si acaso hará lo mismo para echarlo de este lugar. El otro se alegra de que lo sepa y mientras la amiga no comprende quién es. El niño mimado observa que es hermosa, emocionado comenta que lo aplastará y le quitará a su mujer otra vez. Con esto en mente pide a la muchacha que no se deje engañar, cuenta que este tipo es un don nadie, que hace poco fue despedido y no tiene cómo pagar la renta, mientras le dice que solo quiere aparentar ser un rico para acercarse a ella, confiesa que solo es un guarda apariencias quien presume para engañar. Estas palabras molestan a nuestro prota, quien habla de que él no es tan miserable como él. Suya lo escucha y pregunta si lo dice con buena intención o solo quiere acercarse a ella. El otro con brillos en los ojos le cuenta que a él no le gusta cómo las mujeres son engañadas. Dicho esto habla de que tiene una empresa por lo que podría contratarla, mientras dispone a entregarle su tarjeta. Vemos que la amiga no se interesa y simplemente lo rechaza. El otro sin retroceder pregunta si en serio no se lo pensará. Suya lo vuelve a rechazar e indica ser la novia de Chen Yang y que no le agradan las personas que hablan mal de él. Dicho esto le dice que su empresa con un director como él tarde o temprano quebrará. Dicho esto ambos amigos se retiran contentos. Tras esto el otro maldice y no esperaba que no se fijara en él, mientras maldice a ese pedazo de basura. Vemos que la ex novia de nuestro prota lo empieza a llamar. Tras esto le dice que ya no continuará por lo que volverá a casa. Este trata de retenerla por más tiempo, pero la otra simplemente pide que no insista. Dicho esto se despide comentando que le transferirá su parte de la cena. Mientras el niño mimado trata de detenerla, la otra no lo escucha y se sube al coche. Tras esto no retrocede y arranca a toda velocidad. Mientras el niño mimado maldice, no puede creer que ahora todos se atrevan a pararse encima suyo. Al mismo tiempo, volviendo con nuestro protagonista, la amiga le dice que ese tipo era desagradable. Nuestro prota concuerda y agradeciendo cuenta que entendió algo importante. La amiga pregunta qué cosa y nuestro prota le dice que tras obtener dinero, debía pensar en cómo iniciar su propio negocio. Levantando la mano indica que ahora ya comprendió, que fundará su empresa de videojuegos y aplastará a ese tipo. Esto sorprende a la amiga, quien pide que lo piense bien y no actúe por impulso. Nuestro prota la calma ya que todo estará bien. Más tarde, volviendo a la residencia, nuestro prota piensa en el otro mundo, que ahora que cuando su fortuna crezca posiblemente atraiga a investigadores, que por esto necesita legalizar sus ingresos y obtener un negocio legítimo. Mientras tiene una idea, recuerda que en el otro mundo la tecnología es un gran recurso, que según escuchó en ese mundo apenas pasaron 10 años desde aquel desastre, por lo que si busca a los mejores expertos del área, podría contratarlos y hacerlos trabajar bajo su mando. Con esto en mente menciona que con ayuda del otro mundo fácilmente podrá revolucionar la lógica de los juegos. Horas después, mientras le informan que verificarán su solicitud, nuestro prota agradece y espera que lo hagan muy pronto, pensando cuenta que el registro de su empresa ya está en proceso, que ahora solo debe encontrar empleados. También habla de que debe comprar provisiones para volver al mundo apocalíptico. Poco después, mientras busca productos, menciona que no debe llevarlos con una fecha moderna, ya que podría causar problemas. Mientras se acerca a una encargada, esta pregunta por lo que llevará. Nuestro prota sin pestañear pide que le dé 25 kilos de carne de cerdo. Esta petición deja en shock a la encargada. Media hora después, ya conforme, cuenta que esto será suficiente, que estos 10 kilogramos de cada producto es suficiente.
Más tarde volviendo a su residencia, este deja las compras y agotado indica que esto es un poco molesto, que no es diferente a cuando alimentaba a todos en la empresa que trabajaba. Pero de repente su anillo empieza a brillar y mientras toma como objetivo a sus compras, vemos que al siguiente instante los hace desaparecer. Nuestro prota confundido se pregunta qué pasa y pensando en lo que podría ser, rápidamente se concentra y al siguiente instante trae de vuelta sus compras. Tras esto se emociona y probándolo nuevamente pronuncia invocar, con esto vemos que lo vuelve a guardar para luego sacarlo nuevamente, tras esto comprende que este anillo le ayuda a almacenar cosas. Mientras lo halaga por lo fabuloso que es, indica que esto era lo que necesitaba para hacer sus intercambios, con esto ya completado menciona que ya es momento de ir al mundo apocalíptico. Poco después tras llegar al otro mundo, nuestro prota no pierde el tiempo y saca una de sus compras, pensando menciona que no debe mostrar esta su habilidad, por lo que es mejor llevarlo a mano cargada. Al mismo tiempo volviendo con la amiga Lilu, vemos cómo esta saboreaba las raciones que le dejó nuestro protagonista, mientras habla de querer comer otra bolsa, se convence de que no debe malgastarlo ya que es muy valioso, que si la divide bien podría mantenerse a salvo durante una semana en una situación crítica. Pero tras pensar de repente recuerda a nuestro prota, nerviosa se pregunta si no fue castigado por su organización al intercambiar sus alimentos, mientras piensa en cómo lo castigaron por esto, comprende que ya no volverá a traerle estas cosas deliciosas. Para su sorpresa nuestro prota ingresa y mientras pide que lo ayude con su carga, la muchacha rápidamente se abalanza de felicidad, tras esto derriba todas las compras y emocionada no puede creer que esté a salvo. Mientras le cuenta que pensó que le había mentido, nuestro prota la calma comentando que él no es ese tipo de persona, la otra cuenta sus acciones y cómo se llevó la bolsa de oro que no sirve de nada, menciona que pensó que sería castigado por su organización. Nuestro prota vuelve a tranquilizarla revelando que él tiene una alta posición en su organización, que compartir un poco de comida no es un problema para ellos. También le dice que esas piedras eran de utilidad por lo que esto no es una pérdida. Dicho esto pide que lo ayude a recoger todo lo que derramó, mientras recogen los productos la muchacha queda impactada, sin palabras pregunta si en serio estos son verduras, pregunta si en serio su organización puede cultivarlas. Mientras nuestro prota no entiende de su reacción, la muchacha le cuenta que después del cataclismo ya no se puede cultivar verduras, nuestro prota comprende y mientras le dice que si le gusta se lo regalará, vemos que la otra se sorprende al escuchar esto. Mientras observa el gran repollo, le cuenta que estas verduras son valiosas, que no se imagina el precio que tendría, dicho esto pregunta si de casualidad él es un santo, mientras le dice que solo es una empleada que recibirá su parte. Nuestro prota no puede creer que lo llame santo, así cambiando el ambiente le dice que le pagará con comida y no con cosas picantes, dicho esto le dice que si necesita algo solo le diga, pero que a cambio deberá hacer su trabajo sin fallas, la otra comprende y espera que pueda estar satisfecho con ella. Tras esto nuestro prota le dice que por el momento son empleador y empleada, que es su secretaria por lo que le responderá sus dudas, la muchacha acepta esto y nuestro prota contando lo que trajo, le dice que quiere que lo ayude a contratar a más gente. Esto sorprende a la muchacha, pero pregunta qué tipo de gente, nuestro prota habla de querer a personas leales, que también tengan habilidades especiales, la muchacha escucha y sugiere ir al pueblo de la rata gris, que en ese lugar encontrarán a cualquier tipo de persona. Nuestro prota no comprende y recordando pregunta si no le dijo que este era la zona de la rata gris. Pregunta qué relación tiene con ese pueblo, la muchacha sin ocultar nada, cuenta que este pueblo tiene 12 asentamientos pequeños, que cada uno se nombra por letras desde la A hasta la L. Cuenta que todos dependen del pueblo principal, así mientras cuenta sobre las cosas que hay, nuestro prota lo piensa y pregunta si podrán encontrar computadoras en ese lugar. La muchacha escucha esto y pregunta si se refiere a aquellos trastos primitivos de la antigüedad. Nuestro prota afirma y mientras le dice que será difícil encontrar uno, la muchacha no sabe qué decir ya que antes del cataclismo ya usaban núcleos inteligentes, pero recordando cuenta que tienen a un jefe técnico el cual sabe mucho de la tecnología antigua. Dicho esto pide que la acompañe para presentárselo, este acto sorprende a nuestro prota ya que van demasiado rápido, poco después tras llegar, nuestro prota pregunta si en este lugar nadie cierra con llave sus hogares. Lilu le dice que no, ya que en estos tiempos no hay nada de valor, que si aún así robas y eres pillado serás expulsado del asentamiento, así mientras le cuenta muchas cosas, termina comentando que ya es momento de ingresar. Poco después mientras una persona habla de que esto es fascinante, menciona que su carne será deliciosa, tras esto la muchacha lo empieza a llamar pidiendo que salga un momento, el otro la saluda y vemos que era el científico Wei. Maquiavélicamente pide que lo espere ya que si lo hace le dará las 2 patas traseras. Lilo acepta y nuestro prota tras verla se pregunta por lo que quieren decir, así al siguiente instante se sorprende ya que es una rata gigante, mientras pregunta si acaso es una mutación, Lilu le dice que sí, contando que estas ratas son su mayor fuente de proteínas.
Tras esto presenta a nuestro prota comentando que quiere darle un trabajo, el científico se interesa y pregunta por lo que tiene para ofrecer a cambio. Nuestro prota saluda y cuenta que necesita expertos en tecnología neuronal, le dice que si cumple sus requisitos, le dará 15 kilogramos de arroz y harina cada mes. Esta noticia sorprende al científico y nuestro prota para rematar le dice que puede pagarle por adelantado. El científico sin creer de esto pregunta si es verdad, la muchacha afirma, mencionando que una vez haga su trabajo ella le traerá sus porciones. Esto alegra al otro quien cuenta que es el mayor conocedor de las biocomputadoras de este lugar, en eso nuestro prota lo detiene y le dice que no tiene interés de la tecnología actual. Así pregunta si conoce una computadora, aquellos ordenadores personales de la antigüedad, dicho esto cuenta que busca a alguien que domine esa tecnología, esta noticia sorprende al científico, quien trata de hablar de que esa tecnología ya no tiene ningún valor, esto no interesa a nuestro prota quien pregunta si podrá hacerlo, el otro pensando en su recompensa menciona que no puede renunciar, así decide aceptar comentando que hará lo imposible. Nuestro prota acepta y le dice que solo debe escribir códigos y construir software según sus requisitos, el científico escucha y pregunta si no quiere más bien un chip súper inteligente, pregunta si no deberá de diseñar un algoritmo súper avanzado. Nuestro prota le dice que no a lo que esté comprendiendo menciona que lo hará con gusto, habla de que siempre y cuando obtenga el hardware podrá encargarse de la programación. Mientras habla pregunta para qué necesita esta inteligencia, nuestro prota lo detiene y le cuenta que eso es privado, ya que un empleado solo debe seguir la palabra de su empleador. Con esto arreglado le dice que él se hará cargo del hardware, por lo que no debe preocuparse y esperar su recompensa, también pregunta si necesita algo más. El científico lo piensa y le dice que le gustaría un cerebro inteligente, ya que los códigos son más fáciles de trasladar al ordenador gracias a ese cerebro inteligente. Nuestro prota comprende y se despide hasta un próximo reencuentro. Momentos después pregunta si sabe cómo conseguir ese cerebro inteligente, la muchacha menciona saberlo, pero le cuenta que es un poco cara. Nuestro prota se sorprende y pregunta si toda su comida no será suficiente para conseguir ese cerebro inteligente, la muchacha lo calma y mientras le dice que es suficiente. Nuestro prota se alivia y aprovechando pide que le compre un suero de mejora de mejor calidad, la otra comprende, pero le cuenta que en esa ciudad solo hay sueros de nivel 1 y 2, que para uno mayor deberá de ir a la distribución de la Asociación de Médicos. Nuestro prota escucha esto y la otra le cuenta que la asociación crea pociones de mejora y desarrollan las causas, dicho esto pregunta si acaso no lo sabe, nuestro prota evade la pregunta, por lo que pide que vaya a ese lugar y le compre un lote de sueros de mejora. Con esto dicho menciona que se retirará por lo que le dejará el resto, antes de irse menciona querer decirle una cosa más, así pide que no se ponga en peligro, que si el intercambio falla simplemente abandone la comida y escape, ya que no puede arriesgar su vida por algo tan simple. Estas palabras conmueven a la muchacha quien jura que lo hará. Más tarde volviendo al mundo moderno, nuestro prota hace su aparición con una cara de satisfacción, emocionado no puede creer que haya contratado a un gran director tecnológico con tan pocos recursos. Así dispone a salir y mientras habla de que es muy feliz. Vemos que en la sala estaba una compañera quien revisaba su teléfono. Tras verla nuestro prota sufre una hemorragia nasal, este acto asusta a la compañera quien rápidamente se cubre y lo llama pervertido, pero pensando pregunta si estaba en casa, ya que recuerda que revisó su habitación y no lo vio. Nuestro prota confiesa que estuvo todo este tiempo por lo que debe estar alucinando, para evadirla se despide comentando que invitará a la cena por la noche, con esto dicho rápidamente abandona el lugar. Tras esto la amiga no puede creer que todos los hombres sean tan cerdos. Al mismo tiempo volviendo con nuestro prota, este recuerda que su compañera Suya, tras fracasar en su audición, encontró un trabajo en el centro comercial de electrónica, que podría ir a buscarla y comprarle una computadora. Momentos después tras llegar al centro comercial, vemos como un cliente pide que considere su propuesta, mientras habla de que si acepta hará su pedido, la amiga Suya se molesta y le recuerda que no hacen ese tipo de servicios. En eso nuestro prota interviene y mientras pide a la encargada que lo atienda, esta agradece ya que la salvó de un tipo asqueroso. Nuestro prota pregunta si acaso le iba regateando el precio, la amiga le dice que no, cuenta que quería llevarse una PC de 8000, que de paso debía de salir a tomar algo con él, dicho esto pregunta si acaso él también vino a molestarla. Nuestro prota la corrige y le dice que quiere una computadora para su nueva empresa de juegos, mientras menciona querer varios artículos, pide que lo ayude a armar su computadora de alta calidad. La amiga escucha y mientras le dice el precio de la gama más alta, pregunta si en serio podrá gastar ese dinero. Nuestro prota le dice que sí, ya que necesita una buena máquina para manejar su software, la amiga comprende por lo que pide que la espere mientras se lo busca. Por otra parte el otro cliente habla de que definitivamente se ligará a esa muchacha. Así pregunta al pequeño hermano por su presupuesto, nuestro prota señala una máquina y el otro tras ver el precio no puede creer que quiera de la más alta calidad, tras esto llega la encargada y mientras le dice el precio total,
Vemos que al siguiente instante recibe el pago del producto, con esto el otro no puede creerlo ya que lo compró sin pestañear. Por otra parte nuestro prota sigue sus pasos y pregunta si quiere tomar un trago con él. El otro lo rechaza y rápidamente sale corriendo. Al mismo tiempo en el mundo apocalíptico, la compañera Lilú llega a la ciudad de la rata gris, mientras los residentes hablan de que es hermosa, piden que se una a ellos para divertirse. Esta los rechaza y mientras continúa con su camino, de repente uno de ellos habla de que tiene algo bueno en esa mochila. Lilú ve sus intenciones por lo que rápidamente pide que se pierdan, mostrando su arma aconseja que no la provoquen. Este acto sorprende a los residentes quienes no pueden creer que lleve un arma. Por otra parte Lilú solo continúa y pensando menciona que no debe mostrar debilidad, que si lo hace no podrá escapar de estas personas. Poco después tras llegar al taller de reparación, menciona querer un cerebro inteligente, el encargado le dice que el modelo cuesta 15 kilos de carne de rata gris, que cada complejo extra vale unos 5 kilos. Lilú acepta sin pestañear por lo que pide que le prepare el modelo base, el encargado comprende y viendo el peso exacto accede al intercambio. Tras esto entrega el cerebro inteligente y mientras la muchacha se lo guarda, de repente el otro pregunta si no quiere intercambiar algo más, Lilú contesta que no por lo que dispone a retirarse, pero el subordinado pregunta si deberían perseguirla, el encargado lo detiene ya que no vale malgastar sus energías. Momentos después mientras Lilú camina, suelta un alivio ya que estuvo cerca de ser descubierta, mientras habla de que esto volvería locos a todos, vemos que tenía oculto el enorme repollo. Poco después tras llegar a otro lugar, vemos que le dan la bienvenida y el encargado pide que observe todo y elija lo que necesite. Lilú ve los productos y nota que todos son de nivel básico, así sin guardarse nada confiesa querer sueros de grado superior, el otro escucha y mientras le dice que no podrá pagarlos. Vemos que al siguiente instante Lilú saca su enorme repollo, esto sorprende al otro quien rápidamente se interesa. Mientras corre a toda velocidad, Lilú se sorprende y tomando su arma, rápidamente pregunta qué intenta hacer, el otro pide que no se preocupe y mientras le dice que no planea robarle, pregunta si acaso su arma podría acabar con un humano de nivel 9. Esto sorprende a la muchacha, quien no puede creer que la asociación haya enviado a un humano de nivel 9 a este pueblo, el otro pide que lo crea ya que en este mundo todo es posible. Con esto ya sabido pide que le deje dar un vistazo, Lilú duda por un momento pero decide acceder. Tras esto el otro se fascina ya que es una verdura completamente libre de radiación, mientras habla de que es un milagro del cielo, en eso Lilú pregunta si lo cambiaría por un suero de su mismo valor. El otro la escucha y pide que no intente inflar el precio de su producto. Lilú no retrocede y pregunta si sabe lo valioso que es, el otro menciona saberlo ya que es extremadamente raro, pero aún así indica que no le gusta que sus comerciantes sean oportunistas. Lilú pide que se relaje, comentando que ella es sincera y aceptará un buen acuerdo. Tras esto el otro accede por lo que decide mostrarle toda su sinceridad, mientras le presenta un juego de mejoras desde el nivel 1 hasta el nivel 6, también le muestra una poción curativa que le cura cualquier enfermedad, también le muestra una armadura de último modelo la cual es la atracción del momento. Lilú se maravilla y pregunta si todo esto se lo dará. El otro mata sus ilusiones comentando que solo los intercambiará por esos dos objetos. Lilú se molesta y pregunta del por qué le mostró esa armadura, el otro sonríe y cuenta que lo hizo para un próximo acuerdo. Dicho esto aprieta un botón comentando que si lo quiere, tendrá que traerle más repollo u otras verduras para intercambiar. Esto sorprende a la muchacha y el otro hablando del repollo menciona que claramente no es algo perfecto. También sabe que quien domine el cultivo de vegetales no solo tiene uno. Lilú trata de corregirlo y contar que lo encontró en una ruina, pero el otro la detiene y le dice que aunque lo haya encontrado sabe que no solo existe un repollo. Dicho esto pide que se retire y lo discuta con sus compañeros, ya que sabe que estas verduras no le son de gran utilidad como las armaduras. Lilú comprende lo que quiere decir, por lo que retirándose pide que guarde la armadura hasta que regrese. Con esto solucionado el encargado habla de que aunque haya perdido el poder y haya sido exiliado, al menos tiene la suerte de conseguir preciosos vegetales. Al mismo tiempo en el mundo moderno, volvemos con nuestro protagonista quien recibe algunos productos, mientras pide que los acomoden en ese lugar, uno de los encargados se sorprende ya que son más de 20.000 en carne. El otro lo calla y mientras le dice que no es su asunto. Rápidamente terminan y esperan volver a que los contacte. Tras esto nuestro prota inspecciona y se alegra de que este lugar sea tan vacío, ya que de lo contrario no sabría cómo usarlo. Tras esto usa su habilidad con el cual al siguiente instante lo absorbe todo. Tras esto menciona que debe pensar en otra cosa, ya que si comete un error, será la tendencia y será investigado a fondo. Mientras tiene ideas de cómo arreglar este asunto, menciona que puede asociarse con una fábrica para alimentos, que así solucionar el tema de productos.
Poco después, mientras saca un helado, comprende que este espacio de almacenamiento está en un estado completo de éxtasis, que no importa cuánta comida fresca meta, esta no se podrá malograr. De repente su teléfono empieza a vibrar y mientras le informan que su solicitud ya fue registrada, vemos que nuestro prota se alegra ya que desde este momento su empresa ha comenzado. Más tarde vuelve a casa y mientras la amiga le da la bienvenida, pregunta a dónde salió hace un momento a toda velocidad, pregunta si acaso fue a una entrevista de trabajo. Nuestro prota por otra parte le cuenta que hace poco fundó su propia empresa, que por esto va buscando trabajadores. Esta noticia sorprende a la amiga, quien le dice que no es una persona que se dejaría engañar. Nuestro prota pide que le crea, ya que tras demoler su casa familiar obtuvo una gran indemnización. La otra comprende y ya entiende del por qué estuvo derrochando el dinero. Así suelta un suspiro y no puede creer que tenga tanta suerte, cuenta que si toda su ciudad natal fuera demolida, ni siquiera llegaría a una cantidad excesiva de dinero, mientras pregunta del por qué actúa así. Vemos que nuestro prota sufría de un sangrado nasal, aún así pregunta por el monto que gana. La amiga cuenta que apenas gana 5.000, que su compañía no le proporciona recursos por lo que deambula, por lo que a veces ambula por comida en la calle. Mientras se pregunta cuándo el cielo tomará lástima por ella, menciona querer dejar de sentirse de esta manera. Nuestro prota escucha esto y proponiéndole un trabajo, pregunta si no quiere venirse a su compañía para trabajar. Le dice que le dará un pago triple a su salario actual, que más en concreto le dará 15.000 al mes. Esta cantidad sorprende a la amiga, quien haciendo cálculos ve que en un año podría ahorrar 100.000. Tras esto habla de que podrá comer a cualquier momento y comprar bolsos cuando quiera. Nuestro prota un poco confundido pregunta si aceptará, la otra no lo rechaza, por lo que pregunta qué pasará si llega a quebrar. Dicho esto pide que le cuente en detalle para así tomar su decisión. Mientras se prepara para darle una evaluación, nuestro prota le empieza a contar que su compañía se enfocará en los juegos. Poco después la amiga le dice que no es muy confiable, ya que su compañía necesita muchos costos y equipos técnicos. Nuestro prota pide que no se preocupe ya que esa es la mayor ventaja de su compañía. La otra entiende y le dice que en ese caso solo le falta encontrar una oficina, como también encontrar una solicitud de licencia para la publicación. Tras esto nuestro prota pregunta a dónde irá. Soudan cuenta que irá a renunciar a su trabajo. Esta respuesta conmueve a nuestro prota, pero tras solucionar esto repentinamente recibe una llamada. Así contesta y la otra parte le cuenta de un problema. Tras colgar la amiga pregunta qué pasó ya que se ve muy pálido. Nuestro prota contando, menciona que su abuelo va mal de salud, que recientemente le diagnosticaron cáncer de etapa avanzada. Cuenta que según el doctor solo le queda un mes de vida, que por esto necesita volver y verlo por última vez. La amiga lo apoya y pide que vuelva a casa sin preocuparse. Mientras lo arrastra pide que no se preocupe por la compañía ya que ella se hará cargo. Tras escucharla nuestro prota agradece por su ayuda. Este agradecimiento sorprende a la amiga, quien avergonzada le dice que solo lo hace por ser compañeros. Con esto solucionado nuestro prota sale y pensando en las pociones del otro mundo, se pregunta si con eso podrá salvarlo. Más tarde en la estación de tren, repentinamente una muchacha pregunta si es Chen Yang, mientras nuestro prota la reconoce como Li Churan, una antigua compañera. No puede creer que la haya encontrado en este lugar. Mientras habla de que ya pasaron 7 años, la amiga pregunta si va de vuelta a la ciudad. Tras esto piden a todos abordar el tren para partir. Los amigos escuchan y mientras sugieren ir primero, la compañera pregunta por el número de asiento que lleva, le dice que cambiará el suyo para poder conversar. Nuestro prota accede y le dice que su boleto se encuentra en la clase ejecutiva. Esta noticia sorprende a la amiga, quien comprendiendo que no podrá hacer nada sugiere hablar una vez lleguen a su ciudad natal. Nuestro prota no lo cree así por lo que pide que lo espere. Esto confunde a la amiga quien rápidamente observa cómo nuestro prota se dirige a las encargadas, mientras trata de detenerlo. Chen Yang pregunta si aún queda asientos libres en clase ejecutiva. La otra contesta que sí, contando que hay muchos asientos los cuales no fueron vendidos. Esto alegra a nuestro prota quien pide cambiar el asiento de su amiga al lado suyo, que él se encargará de cubrir su tarifa. Esta noticia emociona a la amiga, quien al siguiente instante recibe su nuevo boleto. Tras esto agradece a nuestro prota y mientras no comprende de su reacción, este pide que no se preocupe y no le agradezca. Poco después mientras esta halaga el buen lugar de primera clase, pregunta del por qué repentinamente vuelve a Guangzhou. Nuestro prota cuenta la situación de su abuelo y la amiga calmándolo pide que no se preocupe ya que está segura de que podrá ser tratado. Tras esto nuestro prota pregunta qué hacía ella en este lugar. La amiga cuenta que vino a conseguir negocios para la fábrica de su padre. Nuestro prota lo recuerda y pregunta si no tenía una fábrica de alimentos. La otra le dice que sí, comentando que en estos últimos años les ha ido demasiado difícil. Mientras cuenta que perdieron dinero, le cuenta que ya no pueden pagar los salarios de sus trabajadores. Esta noticia alegra a nuestro prota, ya que recientemente estuvo buscando una proveedora de alimentos. Sonriendo indica que puede ayudarla y solucionar su problema.
Tras esto toma compostura mencionando que puede ayudarla, la otra no comprende y nuestro prota le cuenta que recientemente va buscando una fábrica de alimentos. Esta noticia alegra a la amiga y nuestro prota poniendo una condición, le dice que primero deberá de inspeccionar su fábrica. La otra no le ve el problema y pregunta del por qué quiere asociarse con su fábrica. Tras escuchar esto nuestro prota le cuenta que recientemente fundó su empresa, que uno de sus socios le tiene esta exigencia. La amiga comprende por lo que sugiere intercambiar contactos para poder estar en comunicación. Poco después tras llegar, nuestro prota le cuenta que primero irá a ver a su abuelo y después de un par de días irá a su fábrica. Con esto solucionado se marcha, mientras la ex compañera lo despide, pensando no puede creer que lo haya encontrado y de paso quiera ayudarla. Mientras se pregunta si acaso esto es el destino, al siguiente instante su padre la empieza a llamar. Tras saludarlo felizmente, el padre pregunta del cómo le fue. Lichuran le dice que tiene una mala noticia y una buena. El padre no comprende y pregunta por la mala noticia. La hija cuenta que no encontró ningún socio. El padre se lamenta pero pregunta por la buena noticia. Tras esto la hija cuenta sobre su reencuentro con su antiguo compañero, como también que está dispuesto a invertir en su fábrica. Esto sorprende al padre, quien le dice que eso pareciera más una estafa que una buena noticia. Más tarde en el hospital de la ciudad, el padre de nuestro prota se sorprende de que haya regresado. Este por su parte pregunta por el estado de su abuelo. El padre le cuenta todo y le dice que por el momento deben dejarlo descansar, que espere hasta que lo llame. Nuestro protagonista acepta por lo que rápidamente se dirige a los baños del hospital. Tras esto segura la puerta y pensando menciona que debe apresurarse e ir al otro mundo, que debe encontrar la medicina para poder curarlo. Con esto en mente se teletransporta al mundo apocalíptico. Poco después se pregunta si Lilu estará en este lugar. También se pregunta si debería de ir a buscar al científico Wei para preguntarle. Mientras comprende que no es aún una persona confiable, decide dejarlo e ir mejor con la compañera Lilu. Poco después mientras le empieza a llamar, este ingresa sin ningún aviso y al observar se lleva una sorpresa. Rápidamente se disculpa y pide hablar un momento. Poco después mientras la muchacha sale, pregunta qué pasa y del por qué entró tan repentinamente. Nuestro prota sin perder tiempo, pregunta si hay algo para curar el cáncer terminal. La muchacha le dice que sí, contando que después del cataclismo, el cáncer se volvió como un resfriado común, que si no hubieran curas todos ya se habrían extinguido. Al enterarse de esto nuestro prota se alegra y pregunta por esa cura. Lilu cuenta que esa cura tiene un efecto especial del 95%, que después del apocalipsis no se sabe si mejoró o empeoró. Nuestro prota se alegra al escuchar esto y pregunta si pueden vender los productos por esa cura. Lilu rápidamente le dice que no se podrá. Esta respuesta sorprende a nuestro prota y la muchacha le dice que la asociación de doctores creó pociones para esa enfermedad, mientras nuestro prota dispone a ir a esa asociación para conseguir una poción. Lilu lo detiene pidiendo que espere. Nuestro prota pregunta qué pasa, comentando que no tiene tiempo que perder. En eso la muchacha saca un suero y con una sonrisa le cuenta que ya obtuvo uno de esos sueros. Esto alegra a nuestro prota quien pregunta si acaso ya fue a esa asociación. La otra le dice que sí contando que fue a ese lugar e intercambió el repollo por muchos de estos. Nuestro prota se sorprende y pregunta si consiguió esto por un simple repollo. Lilu lo corrige y le cuenta que eso solo fue un extra. Dicho esto rápidamente lo arrastra al interior. Tras esto saca un maletín y mostrando los sueros de mejora del nivel 1 al nivel 6. Le cuenta que cambió el repollo por todo esto. Nuestro prota se sorprende al observar esto y la muchacha viendo su reacción se pregunta si lo intercambió por pocos recursos. Para su sorpresa nuestro prota festeja ya que con un simple repollo obtuvo grandes ganancias. Mientras habla de que esos doctores no son tan inteligentes, menciona que fácilmente podría conseguir muchos más. Tras esto Lilu pregunta qué pasa y si acaso no le gusta el trato que hizo. Para su sorpresa nuestro prota los toma y calmándola le dice que hizo un buen trabajo, mientras la felicita le dice que ella es su estrella de la suerte. Estas palabras la avergüenzan pero aún así espera poder seguir trabajando con él. Tras esto nuestro prota le cuenta que seguirán comerciando los productos. Lilu al escucharlo le confiesa que la otra parte también quiere seguir comerciando. Nuestro prota se interesa y pregunta por lo que dijo. Poco después mientras pasan la hora charlando, nuestro prota se entera de que ese comerciante es un mejorado de nivel 9. Lilu le cuenta que el comerciante es un poco riesgoso por lo que podrían buscar a otro para comerciar. Nuestro prota no le ve el problema y le pregunta si este tipo no le parecía bastante bueno. La muchacha no contradice esto y nuestro prota le dice que es la persona indicada para el trabajo. Cuenta que al ser un mejorado de nivel 9, tiene una gran autoridad para hacer mejores intercambios. Mientras le da muchos ejemplos, menciona que como segundo es abierto con un gran objetivo. Cuenta que seguramente este quiere abrirse paso y volver al centro de poder de la asociación. Dicho esto menciona que comerciarle sería un trabajo a largo plazo. Lilu se sorprende y no esperaba que pensara de esa manera, pero aún así pregunta por el último punto. Nuestro prota le dice que el tercero es muy simple ya que solo debe ser inteligente.
Lilu no comprende qué quiere decir y nuestro prota recordándole lo que le dijo, comprende que esta persona se dio cuenta de que ella no es la encargada de los suministros, mientras la otra se disculpa por exponer esto. Nuestro prota se levanta y pide a su pequeña compañera que no se preocupe, ya que hizo todo a la perfección y un buen trabajo. Estas palabras conmueven a la muchacha, quien agradece por su gran bondad. Tras esto nuestro prota toma el maletín y despidiéndose cuenta que hablarán a la mañana siguiente. Lilu rápidamente lo detiene y le cuenta que no puede inyectarse un nuevo suero. Nuestro prota no comprende del porqué y la compañera le dice que hay que cumplir un requisito. Así cuenta que entre cada suero debes esperar los días para no sufrir contracciones. Nuestro prota entiende y sabe que si lo hace podría sufrir un efecto secundario. Lilu concuerda, por lo que debe esperar a que su cuerpo se adapte primero al suero que se inyectó, que si no lo respeta podría colapsar y no soportar el dolor. Esto último sorprende a nuestro prota, quien pregunta por el día en que podrá usarlo. Lilu pide que no se preocupe, ya que una vez se adapte podrá sentir que ya es el momento. Nuestro prota entiende, por lo que rápidamente se despide. Poco después, volviendo al mundo moderno, nuestro prota reaparece en el baño del hospital y emocionado no esperaba conseguir este tesoro así de fácil. Tomando el suero cuenta que ahora podrá salvar a su abuelo. Momentos después, en los pasillos del hospital, la doctora cuenta el estado del paciente. Dicho esto, pide que lo considere y lo piense bien. El padre de nuestro prota comprende e indica que lo pensará un poco más. Mientras nuestro protagonista llega, observa a la doctora y comprende que ella es la médica tratante de su abuelo. Tras esto pregunta por lo que le acaba de decir. El padre cuenta que ella sugirió trasladar a su abuelo a cuidados paliativos. Nuestro prota escucha y, sabiendo qué significa eso, pregunta si acaso quiere que lo cuiden para que el abuelo se sienta un poco más feliz antes de partir. Pregunta si acaso eso no significa que solo regrese y espere la muerte. El padre le dice que es correcto y le cuenta que no pueden hacer nada más para extenderle la vida. Mientras le cuenta lo que le dijo con claridad, nuestro prota pide que no se preocupe, ya que entiende. Con esto ya enterado, el padre pide ir a ver al abuelo. Momentos después, mientras nuestro prota ve su estado, vemos como el abuelo reacciona y empieza a pronunciar su nombre. El padre ve esto y, saliendo, pide que charlen mientras hace el papeleo, pero lamentándose se disculpa por no poder hacer nada más. En eso nuestro prota revisa el lugar y, tras comprender que no hay cámaras de vigilancia, le cuenta al abuelo que tiene un medicamento que puede curarlo, que si está dispuesto podría probarlo. El abuelo, tras no tener salida, decide aceptar, ya que después de todo no tiene salvación y que su nieto solo quiere salvarlo. Mientras es inyectado el suero, nuestro prota termina y, pensando, pide que funcione. Tras esto el abuelo siente un extraño calor y mientras nuestro prota pregunta si le pasa algo, el abuelo empieza a gritar y a comentar que se siente bien. Cuenta que su cuerpo se volvió ligero y que el dolor y la enfermedad desaparecieron. Esto alegra a nuestro prota, ya que verdaderamente funcionó. Tras esto el abuelo pregunta si no se meterá en problemas por esta medicina milagrosa. Mientras le cuenta que es una medicina que puede curarlo todo, pregunta si no vendrán a buscarlo todos los pacientes con enfermedades para curarlos. Nuestro prota lo calma y, mientras le dice tener un plan, menciona que siempre y cuando diga que fue un milagro no pasará nada. Dicho esto, le dice que solo ellos saben la existencia de esto, por lo que si no revelan nada no ocurrirá ningún problema. El abuelo, tras comprender, pide que no se preocupe, ya que no hablará. Con esto solucionado, pide que descanse mientras avisa de esto al doctor. Poco después habla de que aún no puede revelar sobre este suero, ya que después de todo no sabe todavía sus principios ni su producción. También sabe que no puede garantizar su fuente de suministro, por lo que su transmigración no debe ser expuesta. Mientras guarda la inyección, indica que su anillo es irreemplazable, pero que él no lo es, que por esto debe mejorar para así poder enfrentarse a las crisis que se avecinan. Poco después, tras llegar al lugar de referencia, con un poco de exalto, pide que vayan a ver a su abuelo, ya que repentinamente se levantó. La otra escucha y, mientras pide un momento para revisar su historial, se entera que es un hombre mayor con cáncer de etapa avanzada. Mientras lee todos sus diagnósticos, pregunta si no está alucinando por cuidarlo tanto. Nuestro prota no esperaba esto, por lo que rápidamente la arrastra pidiendo que le eche un vistazo para confirmarlo. Poco después, tras llegar a la habitación, pide que observe. Mientras el abuelo pregunta qué dijo el doctor, la enfermera se sorprende y no puede creerlo. Tras esto pide que espere mientras avisa de esto al doctor. Tras ver esta reacción, nuestro prota comprende que funcionó. Poco después llega el médico tratante, quien pregunta por la situación del paciente. Mientras decide revisarlo, el padre de nuestro prota pregunta por su salud. La doctora, tras revisarlo, cuenta que se encuentra perfectamente, que es sorprendente ya que es como si no hubiera tenido el cáncer. El nieto, por otra parte, pregunta si eso significa que ya está curado. La doctora afirma, pero aún así pide dejarle hacer un chequeo físico para confirmarlo. Nuestro prota se alegra y mientras pide que lo haga para estar seguros.
El abuelo se alegra e indica que lo hará, mientras la doctora pide que la sigan, les cuenta que esto no será un gasto ya que el hospital lo cubrirá. El padre tras escuchar esto agradece su servicio. Poco después tras terminar el chequeo, el padre de nuestro prota pregunta por la situación. La doctora tras ver su tomografía, cuenta que sus tumores y células cancerosas desaparecieron por completo. Mientras el abuelo habla de estar bien y sentirse como un joven de 20 años, nuestro prota lo reprende y pide que actúe con moderación. Tras esto el hijo pide que no haga eso y mientras le dice que aún no está recuperado, la doctora lo contradice ya que no hay nada de qué preocuparse, así cuenta que según sus informes él ya está completamente sano. Dicho esto recuerda que recientemente él fue el único quien lo visitó, que por esto quiere saber lo que sucedió exactamente. Nuestro prota se pone nervioso. Pero aún así le cuenta que solo le dijo que quería verlo cómo se casaba y tenía hijos. Mientras habla pregunta si acaso eso no es suficiente para que él con su fuerza de voluntad se curara. Tras esto el padre pregunta si ya pueden sacarlo del hospital. La doctora afirma pero le dice que hay algo más. El padre de nuestro prota no comprende y la doctora le dice que esto es raro, que por el momento lo seguirá monitoreando y seguirá viendo su recuperación de salud. El otro comprende por lo que cooperarán. Tras esto la doctora le dice que harán un seguimiento por una semana, que tras eso si no logran encontrar anormalidades lo dejarán tranquilo. Con esto solucionado vemos como la familia se retira. Pero la doctora recordando a nuestro prota se pregunta qué secretos oculta. Volviendo a su escritorio recuerda que ese paciente tenía una condición terminal, que tras sanarse pueda que el viejo Chui también pueda hacerlo. Con esto en mente toma su teléfono. Al mismo tiempo en la residencia de la familia Chu, una muchacha recibe la llamada y al contestar habla de que está ocupada y no tiene tiempo para conversar, pero la otra parte le cuenta sobre un caso reciente, comentando que el paciente después de esto se curó completamente. Esta noticia sorprende a la señorita Chu y mientras la doctora le cuenta sus diagnósticos, esta señorita rápidamente pide a sus subordinados que aplacen su reunión para después. Tras esto pregunta por el medicamento que usó y el tratamiento que hizo. La doctora menciona no saberlo, ya que este paciente sin ningún tratamiento se curó. La señorita Chu no comprende, pero aún así pide que le envíe toda su información y todo el tratamiento que siguió. La doctora acepta pero le dice que aún así no podrá encontrar nada. La otra no comprende del porqué a lo que la amiga sugiere que primero investigue a su nieto. La otra no comprende del porqué a lo que ésta le cuenta que su cambio fue después de que él lo visitara. Dicho esto le cuenta que se llama Chen Yang. Más tarde tras llegar a casa, el padre de nuestro prota pregunta dónde va. Este cuenta que tiene una reunión urgente por lo que se irá a encontrar con un antiguo compañero. El padre comprende pero pide que vuelva temprano para celebrar el regreso de su abuelo. Nuestro prota comprende y se despide por el momento. Poco después mientras se dirige a un callejón, habla de que este lugar no tiene cámaras por lo que es momento de teletransportarse. Tras esto se disculpa con los compañeros ya que los usó como una excusa. Aún así decide ir al otro mundo. Al mismo tiempo en la casa de la muchacha Lilu, esta no puede creer que esto sea tan delicioso, pero de repente llega nuestro protagonista y la muchacha tras verlo pregunta si ya solucionó sus asuntos urgentes. Nuestro prota le dice que sí, comentando que su organización decidió hacer una gran cooperación con la Asociación de Doctores. Dicho esto pide que haga el intercambio de estos productos por sueros de mejora y armaduras. Esto sorprende a Lilu quien le cuenta que aunque lo hagan no podrán usar los sueros de golpe. Mientras le dice que serán inútiles el tenerlos, nuestro prota pide que no se preocupe ya que no serán los únicos quienes los usarán. Tras esto le cuenta que su organización quiere establecer una base en este lugar. Lilu se sorprende y le cuenta que en este lugar no solo hay zombies sino que también otras facciones. Nuestro prota pide que no se preocupe, ya que planea establecer la base con todo el distrito como principal fundación. Dicho esto pregunta si las personas en este lugar son confiables. Esto alegra a la compañera quien le dice que todos son personas confiables, aunque sean un poco débiles. Tras esto nuestro prota se alegra y le dice que eso no será un problema. Cuenta que tiene planeado mejorar a todos hasta el nivel 4, que ella una superior mejorará a nivel 5 o mayor. Esta noticia sorprende a la compañera y nuestro prota al ver su reacción pregunta si hay un problema. Lilu le dice que no la hay, pero cuenta que si todos mejoran a nivel 4 podría ocurrir un problema e incluso podrían destruir todo el distrito. Dicho esto pregunta si no sintió un aumento de apetito al inyectarse el suero. Nuestro prota recordando exactamente, cuenta que estos últimos días estuvo comiendo 3 o 4 veces más que antes. Lilu le cuenta que eso es el efecto secundario del suero, que mientras más te fortalezcas más energía consumirás. Nuestro prota escucha y entiende que si el número aumenta la demanda de alimentos también lo hará. La muchacha concuerda y mientras hace cálculos, le dice que si una persona normal consume 5 kilogramos al día, al siguiente nivel este ya consumirá 1,5 kilogramos al día, que si ella aumenta consumirá 2,5 kilogramos al día. Así mientras le dice que si todos mejoran, entonces todos consumirán 8 kilogramos al día.
Le cuenta que si lo hacen todas las ratas grises serán devoradas y que cuando ya no haya sufrirán de hambre y morirán. Nuestro prota piensa en esto y comprende que para alimentarlos necesitará 1 tonelada de alimentos al día, pero aún así menciona que no retrocederá. Dicho esto pide que no se preocupe ya que él como el jefe ya lo pensó, menciona que ella solo debe construir la base y resistir a cualquier invasión. Con esto solucionado le promete los suministros para todos, que los repartirá de acuerdo al nivel de cada persona. En eso la muchacha lo detiene y mientras lo abraza no puede creer que sea tan increíble. Nuestro prota siente su tacto y calmándola pide que primero lo lleve a ver al científico Wei. Poco después, tras llegar a su residencia, vemos que traían una caja de recursos. Mientras el científico les da la bienvenida, nuestro prota pregunta por el avance de su investigación. El otro cuenta que es muy complicado y que es difícil de aprender. Esta respuesta molesta a nuestro prota, quien le dice que su progreso es un poco lento. Estas palabras sorprenden al otro, quien rápidamente lo empieza a halagar y a pedir que solo lo espere un momento. Pero maldiciendo menciona que si tuviera una computadora fácilmente podría empezar. Nuestro prota pide que no se preocupe ya que le consiguió uno. Mientras muestra lo que trajo pide que use esto. El científico se sorprende y mientras hace la conexión, no puede creer que esto realmente exista. Tras esto pide que no se preocupe ya que comenzará, que una vez lo haga espera que su hardware lo soporte para así poder avanzar más rápido. El prota comprende y le dice que quiere que haga un juego móvil. Mientras le dice que tiene un ejemplo para que lo haga, pide que lo mejore y lo haga más entretenido. El otro comprende y pide que primero lo deje revisar. Momentos después, mientras se da una partidita, no puede creer que esta cosa se llame juego. Mientras le cuenta que antes del cataclismo habían cosas mejores, pide que le dé el permiso para recrearlos y hacer mejor su trabajo. Nuestro prota le da el permiso comentando que sabe que lo hará bien. Tras esto pregunta cuánto tiempo le tomará recrearlo. El científico pide 7 días, que en ese tiempo lo tendrá listo para él. Esta noticia sorprende a nuestro prota, ya que para crear un juego al menos se tomarían varios años, que incluso el juego más simple tomaría varios meses. Con esto en mente no puede creer que una persona de este mundo pueda crearlo en 7 días, comprende que la tecnología es mucho más grande de lo que imagina. Tras ver su reacción el científico pregunta si pasa algo, pero pensando se pregunta si acaso es mucho tiempo, así decide actuar e indicar que puede hacerlo aún más rápido. Dicho esto menciona que hay otros como el que entienden la tecnología, que puede ir a buscarlos para hacerlo más rápido. Mientras le cuenta que podría terminarlo en 5 días, nuestro prota se sorprende aún más por este tiempo. Pero pensando sabe que para volverse el rey lo necesita. Con esto en mente pide que haga lo necesario y se esfuerce. El científico comprende pero le dice que aumentar su número será más carga para él. Nuestro prota pide que no se preocupe ya que tiene planeado contratar a todos en este distrito. Después de todo, esta noticia sorprende al científico y la muchacha confirmando esto. Le cuenta que el jefe quiere crear una base en este lugar, que por esto todas las personas leales y confiables serán reclutadas. Esta noticia conmueve al científico, quien cayendo de rodillas rápidamente agradece, cuenta que es un verdadero jefe y un gran salvador. Nuestro prota pide que no se preocupe ya que esto solo es trabajo. Tras esto el científico le cuenta que ya no será un problema el tiempo de recaudación de impuestos, que gracias a él ahora no estarán en peligro. Nuestro prota escucha y pregunta del por qué nunca se lo mencionó. Lilu solo guarda silencio y contándole que no es gran cosa, le dice que le hablará en detalle después de que asienten a las personas. Nuestro prota comprende por lo que decide confiar. Tras esto le encarga el teléfono y espera ver el juego terminado dentro de 5 días, el otro comprende y le da por seguro que lo hará. Tras esto nuestro prota se despide y le deja todo el trabajo. Momentos después, ya a solas, el científico pregunta por el pasado verdadero del jefe, ya que estos aparatos de hace años son muy nuevos, que incluso si hubieran sobrevivido al cataclismo no se verían de esa manera. Lilu le dice no saberlo comentando que no está interesada a indagar en su pasado. El tío científico escucha y pregunta si nunca pensó que tendría malas intenciones. La muchacha se molesta y recordándole este basurero pregunta si algo de este lugar le interesaría. Dicho esto menciona que su comida podría fácilmente contratar a un ejército de evolucionados para arrasarlos. Recordándolo menciona que él no es ese tipo de persona y que más al contrario le preocupa que lo embosquen y se lo lleven. El otro comprende y pregunta si esa es la razón del por qué no le contó sobre la recaudación de impuestos. Lilu afirma ya que para cambiar sus destinos debe eliminar a esos factores de riesgo. El científico comprende lo que quiere decir, por lo que poniéndose manos a la obra habla de que debe completar el trabajo que le dio el jefe. Al mismo tiempo, volviendo al mundo moderno, nuestro protagonista suelta un suspiro y viendo su microchip comprende que debe ir a comprarse un nuevo teléfono, pero de repente siente un dolor y mientras no comprende qué pasa, observa cómo su cuerpo empieza a emanar energía. Mientras grita en el pasillo, se pregunta si acaso esto es la sensación de mejora que mencionó Lilu. Sabido esto menciona que ahora puede inyectarse el suero de nivel 2, con esto en mente rápidamente se lo inyecta.
Momentos después, tras llegar a una tienda de celulares, la encargada le muestra los últimos teléfonos. Tras esto, nuestro prota escoge y pide que se lo envuelva, mientras sale emocionado por su nuevo teléfono. Repentinamente recibe varias llamadas perdidas. Nuestro prota se sorprende ya que se le olvidó contactarse con ella. Al mismo tiempo, en la casa de la compañera Churan, esta pregunta dónde fue y del por qué no le contestaba sus llamadas. Nuestro prota se disculpa y mientras le cuenta una gran historia, la amiga comprende y le dice que lo irá a buscar. Tras esto se dirige a su padre y pidiéndole las llaves del coche, menciona que irá a recoger a su compañero. El padre la observa toda arreglada y mientras pide que tenga cuidado. La hija lo reprende ya que solo irá a mostrarle la fábrica. El padre no se cree esto y pensando no puede creer que no pueda proteger a su pequeña hija. Tras esto esta pide que se apresure y se dirija a la fábrica lo antes posible. Momentos después, mientras llegan a la fábrica de alimentos, la amiga le dice que es este lugar, pero al ver su reacción pregunta si acaso le da miedo su forma de conducir. Poco después estos descienden del coche y mientras el jefe de la fábrica lo recibe, nuestro prota saluda y cuenta ser compañero de su hija. El otro comprende y mientras le dice que ahora serán socios comerciales. Pregunta si su hija Churan ya le contó sobre su situación. Nuestro prota afirma y pregunta por la cantidad que necesita para seguir operando normalmente. El otro lo piensa y haciendo cálculos menciona que necesitarían unos 300.000 aproximadamente. Nuestro prota escucha y le dice que en ese caso proporcionará 400.000 cada mes, que con esto podrán mantener las operaciones y obtener ganancias. El padre se sorprende y mientras pide un momento para hablar con su hija, tras esto pregunta si su compañero vino a este lugar para hacer mitigación a la pobreza y no a hacer negocios, pregunta si acaso usó su encanto para ayudarlo. La hija rápidamente lo reprende y mientras le dice que habla tonterías. El padre rápidamente acepta pero pregunta por sus requisitos. Nuestro prota cuenta que solo quiere que los productos no tengan marcas ni fechas de producción. Esto sorprende al otro quien pregunta si acaso eso no va en contra de las reglas. Chen Yang pide que no se preocupe ya que esos productos no saldrán al mercado. Dicho esto le dice que no importa qué tipo de comida le prepare, siempre y cuando cumpla los requisitos no importará. Dicho esto le dice que si cumple con esto en un futuro aumentará los pedidos. Con esto terminado pregunta si pueden firmar el contrato en este instante. Momentos después en las oficinas de la fábrica, el jefe pide que eche un vistazo a los documentos. Que si tiene un problema solo lo diga para corregirlo. Nuestro prota lo rechaza y mientras le dice que confía en su trabajo, rápidamente firma el contrato y tras esto hace la transferencia del contrato. Mientras el jefe recibe el pago, al siguiente instante se lleva una sorpresa ya que ve el monto total. Nuestro prota por otra parte pide que no se preocupe ya que confía en ellos. Más tarde en el mundo apocalíptico, todos los residentes del distrito D empiezan a reunirse. Lilu por otra parte cuenta que todos ellos son pertenecientes a este lugar. Mientras los presentes hablan de que esa persona no parece fiable, no pueden creer que quiera abusar de ellos estando en estas condiciones. Por otra parte nuestro prota llama la atención y presentándose menciona querer construir una base en este distrito, mientras habla de que será el jefe desde ahora. Al siguiente instante se lleva una sorpresa ya que todos guardan silencio. Tras esto decide cambiar el entorno e indicar que si aceptan seguirlo les apoyará con alimentos, que al mismo tiempo les garantizará la seguridad y nunca más pasarán hambre. Esta noticia los sorprende y uno de ellos pregunta si ya no se preocuparán de la comida si trabajan para él. Nuestro prota afirma mencionando que ya no lo harán, que para mostrarle su sinceridad, todos los presentes obtendrán un huevo gratis este día. Tras verlos contentos menciona que esperaba esta reacción. Con esto ya dicho cuenta sus planes y de cómo convertirán este distrito en una base. Menciona que como primero colocarán alambres de púa en las paredes de concreto, que las chozas donde viven las transformarán en casas limpias y cálidas. Mientras habla de que los hará vivir como humanos reales y no como animales, uno de los presentes pregunta si podrá hacerlo. Nuestro prota le dice que sí, por lo que si aceptan podrán obtener alimentos adelantados. Con esto dicho la subordinada Lilu agranda a nuestro prota, mientras todos los demás se unen a ella. Chen Yang pide a todos los que están de acuerdo que se inscriban lo antes posible, mientras los presentes rápidamente se apuntan. Poco después Lilu informa que él conoce de tecnología. Nuestro prota escucha y sugiere que vaya con el científico Wei, mientras le dice lo que ganará en el mes. El otro se alegra y acepta el trato. Con esto hecho pide que pase el siguiente. En eso otro se presenta y mientras habla de no tener habilidad ni técnica, comenta que solo sabe usar la fuerza. Lilu ve su expediente y comprende que es un humano mejorado de nivel 1, nuestro prota lo revisa y mientras ve que es alguien con cualidades, le ofrece comida y un poco de carne. Tras esto uno por uno son inscritos. Momentos después tras hacer contrato con todos, nuestro prota pide que ahora le cuente sobre la recaudación de impuestos. Lilu accede por lo que le cuenta que cada 3 meses, el pueblo de la rata gris recauda un impuesto de todos sus asentamientos exigiendo alimentos como pago.
Esto sorprende a nuestro prota y pregunta si acaso no pensaron en huir. Lilu le cuenta que todos en este mundo siguen la misma regla, por lo que no sabrían a dónde escapar. También le dice que en este asentamiento apenas logran sobrevivir, por lo que es mejor estar aquí que afuera. Nuestro prota escucha y pregunta si no pensaron levantarse y resistir a la opresión. Lilu le cuenta que el pueblo rata tiene el apoyo de un escuadrón mejorado, que si actúan solo serán impotentes ante ese escuadrón. Nuestro prota comprende e indagando la situación, comprende que estos tienen miedo de que guarden alimentos y los intercambien por sueros. Sabido esto comprende que muy pronto querrán cobrarles más impuestos. Con esto en mente le dice que no hay tiempo que perder por lo que debe acelerar el intercambio de sueros por comida, que deben aumentar sus fuerzas para la próxima recaudación de impuestos. Horas después volviendo a la ciudad de Dejin, nuestro prota sale del aeropuerto, pensando se pregunta si la compañera Dan Dan va manejando bien la compañía. En eso vemos que es recibido por la compañera, quien rápidamente lo empieza a llamar. Nuestro prota se sorprende al verla y la otra cuenta que él es el jefe por lo que solo vino a recogerlo. También le dice que si no hubiera venido no sabría dónde está la compañía. Momentos después tras llegar, nuestro prota se sorprende de que haya escogido un buen lugar. Mientras la amiga le cuenta de las oficinas que lleva, toma la varilla y abriéndolo, menciona que este lugar será su oficina. Nuestro prota le da el visto bueno y tomando asiento, pregunta por la situación de contratación de empleados. Dan Dan cuenta que todo va bien y que los departamentos aún están en proceso. Dicho esto pregunta si debería organizar una reunión para conocer a todos los empleados. Nuestro prota lo rechaza y la amiga sorprendida no puede creer que un jefe no quiera involucrarse con sus empleados desde el principio. Chen Yang pide que no se preocupe, comentando que él solo se hará responsable de los productos y del trabajo duro, que todo lo demás lo dejará en sus manos. Dan Dan lo escucha y no puede creer que quiera explotarla. Nuestro prota por otra parte pide que no se moleste, ya que solo hace esto para mejorarle sus habilidades. Que una vez la empresa se expanda ella será la jefa. Este acto la sorprende y mientras pide que pare, no puede creer que tenga tanta confianza. También espera que en un futuro no lleve a la compañía a la quiebra. Nuestro prota todo seguro sabe que no pasará eso, ya que con la tecnología del otro mundo no habrá problema. Aún así pregunta por las plataformas de distribución de juegos. Dan cuenta que con la mayoría ya tienen un contrato. Mientras cuenta de todo esto, le dice que solo hay un problema con la tienda de frutas Fon. Nuestro prota no comprende qué quiere decir y la otra le cuenta que estos querían una comisión ilegal, que si no lo hacían solo debían esperar su respuesta. Nuestro prota se molesta y mientras le dice que no aceptará eso. Dan cuenta que Frutas Fon tiene una enorme cuota de mercado, que si su juego no está en su tienda de aplicaciones, sabe que tendrán una gran pérdida de usuarios. Chen Yang pide que no se preocupe y mejor continúe con lo que hace, pero pensando sabe que tarde o temprano esa tienda los buscará y les rogará para colaborar. Dan comprende y le dice que seguirá la palabra del jefe. Tras esto nuestro prota se alivia y pensando se pregunta si también debería de desarrollar su propia marca de teléfonos. Mientras tiene esta idea, sabe que si lo hace también podría acapararse algunas partes de los juegos de otros. Tras pensarlo comprende que por el momento lo dejará de pensar, que mejor volverá a casa a descansar. Mientras sale del edificio, repentinamente tropieza con la exnovia. Tras esto muestra sorpresa y pregunta por su novia. Nuestro prota no comprende, pero recordando entiende que aquel niño mimado le debió de contar. Aún así pregunta qué hace en este lugar. La exnovia le cuenta que vino a una entrevista de trabajo, que recientemente decidió cambiar el suyo. Nuestro prota se sorprende y se pregunta si acaso vino a su empresa. Aún así le desea suerte y se despide, pero al último segundo esta lo detiene y mientras nuestro prota no comprende qué quiere, la otra se toma su tiempo y cuenta que Jian Long hará una reunión de compañeros. Pregunta si irá. Nuestro prota tras escuchar la pregunta si quiere que vaya. La exnovia le dice que sí, ya que no son muchos los compañeros que quedan en esta ciudad. Nuestro prota comprende y le dice que irá. Más tarde volviendo al mundo apocalíptico, los nuevos subordinados saludan al gran jefe. Mientras este pregunta por los avances de las defensas, el otro informa que tras llenarse los estómagos van trabajando muy duro, que en unos días levantarán los muros y los monstruos pequeños ya no podrán pasar. Nuestro prota escucha y pregunta si las defensas no funcionarán contra los humanos mejorados. El subordinado escucha y le dice que los humanos mejorados tienen cerebros, que estas trampas ordinarias no serán muy útiles. Nuestro prota escucha y comprende que necesita más armamento. De repente el otro observa y mientras informa que Lilu ha vuelto, vemos que ésta volvía con una cara seria, pero al siguiente instante se lanza a nuestro prota quien la felicita por su gran trabajo. Momentos después mientras Lilu muestra todo lo conseguido, cuenta que estos sueros podrán mejorarte hasta el nivel 4, nuestro prota observa y pregunta si no tuvo problemas con la asociación de doctores. Lilu le dice que no, que más al contrario está contento por el intercambio. Esto alegra a nuestro prota y pide que los distribuya bien. La otra lo piensa por un momento y pregunta si realmente deben hacerlo.
ya que si lo hacen tendrán más consumo de alimentos. Nuestro prota la calma y mientras le dice que se encargará. Le dice que muy pronto traerá más variedades de sabores que no puede imaginar. La subordinada se alegra y espera verlo pronto. Nuestro prota lo promete indicando que ella será la primera en probarlas, mientras Lilú lo halaga por lo fabuloso que es. Repentinamente menciona tener otra noticia. Así cuenta que recientemente sus intercambios de comida ya llegaron a oídos de otros, mientras cuenta que lo hacían discretamente en lugares no expuestos. Nuestro prota la calma ya que sabe que esto era inevitable, que seguramente luchar contra otros no se podía evitar. Aún así pide que lo distribuya bien y le dé el salario semanal exacto. Lilú accede por lo que recalculará y le informará. Por otra parte nuestro prota pide que seleccione a algunos listos, que luego los envíe al pueblo de la Rata Gris para trabajar como espías. Lilú escucha y entiende que de esa manera sabrán sus movimientos. Nuestro prota concuerda y le dice que además podrán descubrir sus cartas ocultas, que solo conociendo al enemigo podrán salir victoriosos. Lilú comprende por lo que hará de inmediato los arreglos. También informa que recientemente escuchó de que su tío Wei ya tenía noticias sobre su investigación, que debe ir a ver y confirmarlo. Nuestro prota se alegra e indica que irá de inmediato. Momentos después, mientras llega al lugar, entra eufórico preguntando si ya terminó el juego. El científico se sorprende y le cuenta que acaba de terminar, mientras una cosa extraña aparece. Nuestro prota se sorprende y pregunta por eso. El científico Wei cuenta que es el contenido del juego que pidió. Cuenta que es la proyección holográfica de la realidad virtual que quería. Nuestro prota pregunta si eso también puede ser producido por el teléfono móvil. El científico afirma por lo que rápidamente dispone a transcribir. Mientras cuenta que modificaron el hardware para el algoritmo, cuenta que lo actualizaron y afortunadamente lo lograron. Mientras algo empieza a emerger del teléfono, vemos que al siguiente instante sale un pequeño zorro. Nuestro prota se sorprende ya que en tan pocos días hizo esto. Mientras no puede creerlo, menciona que ha creado algo muy futurista. El científico Wei al verlo se pregunta si no está satisfecho. Contrario a lo que pensaba, nuestro prota pregunta por su rango de proyección. El científico cuenta que según la holografía solo puede estar en un rango de 3 metros del teléfono. Nuestro prota escucha y pregunta si pueden implementar un lenguaje para invocarlos. El científico contesta que sí, mencionando que programó un conjunto de lenguajes. Nuestro prota se alegra y mientras le dice que superó sus expectativas. El científico se alivia de escucharlo. Tras esto cae y nuestro prota sorprendido pregunta qué pasa. El otro se disculpa y mientras cuenta que no durmió por mucho tiempo, nuestro prota pide que descanse y tome asiento. El científico pide que no se preocupe y mejor le haga las preguntas que no entiende. Nuestro prota escucha y pregunta por el tamaño del archivo del juego. El otro pide que no se preocupe ya que según sus datos solo es un poco más de 400 megabytes. Esto sorprende a nuestro prota, ya que los juegos actuales pesan miles de gigabytes, que incluso los juegos de carta pesan mucho más, mientras comprende que su tecnología es increíble. El científico le cuenta que para ejecutarla deben estar conectados a la red y entrar al servidor. Nuestro prota pide que no se preocupe, ya que si no fuera por conexión no podría ganar dinero. Con esto sabido pregunta por el diseño del sistema del juego. El científico hace unos cálculos y mientras lo muestra pide que le eche un vistazo. Así cuenta que antes del cataclismo, habían compañías quienes estimulaban el consumo de los jugadores, que los ilustraban y los atraían con personajes. Mientras nuestro protagonista observa esto, no puede creer que en el futuro sigan usando estos trucos antiguos para atraer gente. Tras esto pregunta si ya puede entregarle los archivos del código fuente. El científico se disculpa e indica que le faltan algunos ajustes, que a la mañana siguiente tras terminar podrá entregárselos. Nuestro prota comprende y señalando su teléfono, pregunta qué piensa sobre ese artefacto. El científico cuenta que es un modelo antiguo y una basura sin uso. Estas palabras sorprenden a nuestro prota, quien sin perder la oportunidad, pregunta si puede crear un nuevo teléfono con el hardware actual. El científico se disculpa e indica no saberlo, que ese campo de tecnología no está basado en su método. Nuestro prota comprende y pregunta si conoce gente que sepa de esto. El otro lo piensa e indica que podría haber algunos en la ciudad de la Rata Gris. Nuestro prota comprende y le dice que si esto sale bien les dará una gran bonificación. El otro agradece e indica que no lo defraudarán. Más tarde, mientras vuelve al mundo moderno, comprende que dirigir a muchas personas no es nada fácil. De repente su teléfono empieza a sonar y mientras observa que se trata de un número desconocido, rápidamente dispone a contestar. La otra parte saluda y mientras menciona saber su nombre, pide reunirse y discutir sobre un negocio. Nuestro prota la escucha y no puede creer que los estafadores se hayan sofisticado. La otra parte pide que no dude e indica que puede mostrarle que no es un estafador. Nuestro prota se sorprende y se convence de que esto es una estafa, así decide no seguirle el juego y mejor ir a comer. Momentos después, tras terminar de preparar muchos platillos,
Repentinamente abren la puerta y la compañera de departamento informa que volvió. Mientras ingresa toda desanimada, nuestro prota la saluda y se alegra de que haya llegado a tiempo para la cena. Tras ver su preocupación pregunta si fue a una audición de nuevo, la otra no lo niega y nuestro prota pregunta del por qué no parece feliz. Chuya pide que no continúe y le cuenta que fue a audicionar en un nuevo programa de un director famoso, que escuchó que era reconocido y que podía competir por el título de mejor de este año. Nuestro prota se sorprende y pregunta si ella, una novata, pudo ir para la audición. La amiga afirma, pero cuenta que audicionó para un papel de transeúnte, quien solo dialogaba 4 líneas, pero que aún así ni siquiera pasó. Mientras nuestro prota se molesta por esto, la amiga le cuenta que el papel principal ingresó por conexiones. Dicho esto, pregunta si acaso ella no es apta para ser actriz. Nuestro prota lo piensa por un momento, pero la otra, al recibir una llamada, pide que espere. Mientras pregunta quién es, al siguiente instante recibe una noticia, lo cual la sorprende. Nuestro prota observa su reacción y mientras trata de preguntar, Chuya rápidamente lo mira e indica que al parecer debe conocerlo mejor. Nuestro prota no comprende qué quiere decir y la amiga cuenta que el director la llamó, que este le dijo que pasó la audición. Nuestro prota se alegra por ella y mientras la amiga lo acorrala, cuenta que pasó para el papel protagónico femenino de la serie. Esto confunde a nuestro prota y pregunta si eso no es una noticia de celebración. Mientras trata de decir que deberían de festejarla, la amiga pide que espere y le diga algo. Así cuenta que el director le dijo que obtuvo el papel gracias a su amigo Chen Yang. Esta noticia sorprende a nuestro prota, quien, recordando la anterior llamada, se pregunta si ella hizo algo. En eso su teléfono empieza a sonar y mientras nuestro prota pide un momento para contestar, rápidamente pregunta qué pasa. Así la otra parte saluda y pregunta si le gustó su regalo de bienvenida. Mientras le cuenta quién es exactamente, pregunta si aún cree que es una estafadora. Nuestro prota no lo niega y pregunta del por qué la señorita Chu Xin lo va buscando para un negocio. La otra parte no responde e indica que le mandará una dirección para su cita. Tras esto finaliza la llamada. La amiga, por otra parte, comprende que él no fue quien habló con el director, por lo que pregunta qué tipo de conexiones hace para que esa chica muestre su poder y riqueza con tal de atraerlo. Mientras no puede creer que también la haya investigado, comprende que lo que trama es mucho más allá de lo que piensa. Por otra parte, nuestro prota le dice no saber nada, por lo que solo puede ir a esa cita. La amiga lo detiene y mientras le dice que es peligroso, pide que lo deje ya que puede renunciar al papel protagónico. Nuestro prota la escucha y no esperaba que le dijera eso para cuidarlo. Así la llama tonta comentando que no pasará nada. Mientras la amiga no comprende qué quiere decir, nuestro prota le dice que aunque lo rechace, sabe que en un futuro lo volverá a contactar de otro modo. Suya no comprende y nuestro prota le cuenta que solo debe ir y averiguar de qué quiere hablar. Mientras le dice que si rechaza esto solo traerá más problemas, menciona que será obediente e irá a ver qué trama exactamente. Suya comprende, por lo que pide que tenga mucho cuidado. Nuestro prota lo da por seguro indicando que tiene sus propios métodos de solución. Momentos después, tras llegar al lugar acordado, este no puede creer que lo haya citado en este lugar. Mientras los guardias preguntan si es el señor Chen Yang, piden que se deje revisar para confirmar que no lleva ni un arma. Mientras hacen el escaneo, este no encuentra nada, por lo que pide que lo acompañe para ir ante la señorita. Mientras es guiado, comprende que ni uno de ellos es una persona ordinaria. Se pregunta si acaso él, con su nivel 2 de mejora, no podrá vencerlos. Poco después, mientras informan de su llegada, rápidamente abren la puerta y piden a nuestro prota que ingrese. Mientras es recibido por la señorita, esta pide que se calme y tome asiento. Tras esto toma su copa de vino y, disculpándose por la forma que lo invitó, le cuenta que este es un gran restaurante, por lo que es un buen lugar. También le dice que para tomar la culpa se penalizará con un trago de vino. Nuestro prota no comprende y mientras le dice que eso no le importa, la otra suelta una risa comentando que solo quería confirmar que él no tenía conexiones con su clase. Dicho esto, le cuenta que tiene algo importante que quiere, por lo que no tenía de otra. Nuestro prota no comprende y pregunta del por qué ella, un pez gordo, buscaría algo de él. La otra ríe al escucharlo y, mencionando el cáncer, le dice que si no fuera por eso no tendría ninguna intersección. Esta noticia sorprende a nuestro prota, ya que después de todo la sanación de su abuelo se expandió.